de todo el lío. Ah, Es- está bueno. Después vamos a hablar un poco del parcial nuestro, a ver qué vamos a hacer. Bueno, ¿Leíste Me el mail? parece. sí. Hola, buen día, chicos. Buen día, Hola, ¿cómo andan? profe. Muy buenos días. Buenos Muy buenos días. días. Buen día, Muy profe. muy buen lunes. Lo veo con muchas pilas ese chico, lo escuché con una voz muy con A mí. ganas. A ver, no, a ese no. Buenos días, profes. ¿Cómo Ah, andan? esa también fue una voz con ganas. Hola, profe, buen día. Buenas, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien. Todo bien. Le comentaba a Juliana que tomé parcial sábado, estuve hasta las 2 de la tarde tomando. Qué divertido. Es un estrés esto de tomar parciales así. Y Y sí, ya nos va a tocar a nosotros. eh, Está programado para la semana del 31 el parcial, así que vayan preparándose. 31 de mayo, ¿no? Estamos todavía en abril, pero 31 de mayo es la semana programada para el parcial. Bueno, en el chat debe haber saludos, buen día, profe, perfecto. Bueno, no estoy compartiendo todavía, ¿no? No, no, Está todavía no, profe. acá, compartir. Estoy acomodando para poder. novedades de los TP preguntan, no, todavía no, chicos. Denme tiempo. Eso lleva Me tiempo, entregaron, claro. elaboración, Ujú. análisis, ganas de ponerse a sentarse, a leer. Nah, igual ya casi los termino, así que dentro de Ah, bueno, poquito van a entonces, tener novedades. bien, apenas tengan ¿vos le vas a hacer una devolución ahí en el mismo Sí, TP, Juli? sí, les escribo Ah, perfecto, las cositas, observaciones. perfecto, perfecto. Eso. Recuerden que se va a cargar una sola devolución o le vas a cargar a todos. No, a todos le cargo. Cuando le cargo la nota, Bárbaro. le cargo a todos. Bien, pero la devolución va a ser a uno solo. ¿O le vas a No, cargar no, también? a todos, a todos. A cada Perfecto, uno. bárbaro. Así cada uno sabe Ujú. en lo que estuvo bien y en lo que falló. Sí. Bien. Esperen que yo estoy acomodando pantallas, no es que estoy perdiendo tiempo, sino que vos ayúdame con el chat, Juli. Sí, sí. No sé por qué no puedo agrandar. Nosotros en pantalla estamos viendo solamente la virtual. Claro, por eso, pero yo quiero mostrar los integrantes, pero solamente un grupito que es lo que me entra en el huequito que me queda. Ah, Y me salen 4 y mi pantalla me dice tenés un lugar para más y no me muestra más que 4. Cuando quiero agrandar me pasa de pantalla, me pasa de cantidad de alumnos. No entiendo por qué no lo puedo ni ensanchar ni alargar. Como que queda ahí. Bueno, va a quedar. Porque si ya pasó esta. Ah, esta puede ser. Esa. Hoy que Profe, vemos, profes. Hoy vamos a. Terminamos de ver enlaces con ustedes sí, profe, vimos todo eso. y Sí, sí. no tuvieron ninguna consulta, ninguna duda, algo para preguntar con respecto a los enlaces, así avanzamos. Yo tenía una duda con las actividades que habían quedado. De tarea, Sí, bueno, a ver, o sea, la actividad 3 dice mostrar el número de inodo de los archivos de barra bin, el directorio barra bin. Sí, o sea, yo lo muestro con ls menos i, bueno, barra bin. sí. Y el tema es que me dice en una columna o en varias columnas, y eso no sabe cómo hacerlo. Si yo ponía el long, me sale solo en una columna,
Pero si ponía el menos i, por ejemplo, solamente no me salen Bueno, varias. si usamos, sino una sola. si salimos, si ponemos el menos i solamente, ls menos i me muestra el inodo y el nombre. Claro, En cambio, si mostramos el ls menos li, me muestra una sola columna. ¿Por qué? Porque es un inodo por archivo, pero además me está mostrando otros atributos. Esa sería la diferencia. Cuando vemos todos los atributos y cuando vemos algunos solamente, que es en este caso el nodo i. ¿Se entendió? No, sí, eso sí, pero yo lo que preguntaba es cómo haces para mostrarlo en una columna o en varias columnas, que es lo que te pedí acá. Te pedí que lo mostraras en una A sola eso columna. a eso se refiere cuando mostramos con ls-i solo. Vos fíjate que tenés muchos archivos y te los muestra en varias columnas porque tenés inodo nombre, inodo nombre, inodo Sí. nombre. O sea, en los otros directorios sí, pero justo en el /bin no me aparecía así, por eso preguntaba. ¿Por qué en Barrabín no te parece si son muchos /bin me archivos? parecía uno abajo del otro nada más, pero bueno, puede ser, no sé por el tamaño de los archivos, no sé, pero en el de ponerle en el home directory sí me parecía. Uno al lado del otro, uno al lado del otro. Y en el bin no, En el bin no. pero Por eso ¿cuántos archivos tenés dentro de bin? a ver, no me acuerdo. Te sale un montón. Sí, me salen un montón. Y te aparecen en una sola columna. A ver. ls espacio menos i barra bin. Sí, me parece uno abajo del otro, pero y un montón de Qué archivos. raro. ¿Sabes Puede por ser que qué? porque sea largo y la pantalla esté chica. Tal vez. Puede ser porque deberían aparecer todos los que entren en la pantalla, porque no Claro, puede estás ser. mostrando más que el nombre y el inodo, solamente eso. Entonces por eso pueden entrar Hay varios. algunos que son bastante largos y capaz por eso me pone uno abajo del otro. Puede ser el nombre, por el nombre del archivo. Claro. Bueno, el objetivo era eso, que usaran las dos opciones nada más. ¿Alguien más tiene alguna consulta con respecto a las actividades? Voy a tener que sacar a esta jodida que tiene acá. A molestar. Salí. Ya salió, ya comió, así que no puede estar molestando que quiere algo. Bien, a ver, vamos a avanzar. Que tenía acá un pequeño repaso de enlaces duros. No estamos viendo, Sandra, ¿eh? Sí. ¿No? No, estamos viendo lo virtual. ¿Por qué? Si yo Tiene puse... que cambiar que comparte, profe. No, es que puse las dos, pero se ve que no me la tomo. Con control, ¿viste? Control marcas todas las pantallas. Ahí estamos viendo de fondo. Sí, si minimizás la virtual. No, ahora sí, no, es que estoy en la virtual. Ahora. Bueno. Ahora sí estoy en la virtual porque no había entrado. Pero yo recién estaba pensando en que estaban viendo la de archivos, la de Filminas. Ahora sí. Te decía, yo había preparado un pequeñito repaso de enlaces por si habían quedado dudas, pero bueno, lo paso rápido. Un enlace duro crea una nueva entrada en un directorio, el mismo u otro directorio puede ser, obviamente con el mismo inodo, pero con diferente nombre. Ese es el concepto de enlace, obviamente. Solo hay un archivo físico. Linux separa la información o contenido de un archivo de su entrada en un directorio. Por un lado tenemos el nombre con el inodo y por el otro lado el contenido de ese archivo. Puede así tener varias entradas de un directorio para un único archivo. Cada vez que se crea un enlace duro o hard link, se incrementa el contador de enlaces. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de enlaces duros, el número de enlaces que aparece en la columna, ahora la vamos a ver fácilmente, en la tercera columna, en la segunda columna,
ls menos l, y aquí aparece el inodo. Fíjense que acá tenemos un enlace. ¿Cómo me doy cuenta? Porque le puse enlace en el nombre primero. Segundo, tengo 3, 3. Y lo más básico es que el inodo es el mismo. ¿Sí? 980 termina. Ese contador de enlaces, mientras voy creando nuevos enlaces a ese archivo, va incrementándose. Y si borro archivos que son enlaces, me va decrementando, es decir, va reduciéndose. Supongamos que el original debe haber sido archi1, ¿sí? Si yo borro el archivo archi1, que es el original, supuestamente, me lo borra, no me avisa nada. Cuando yo lo muestro al listado, me aparece archienlace y con 2 enlaces. Por lo tanto, debe haber otro archivo por acá que tiene el mismo número de inodo con otro nombre. Y lo único que me da esa pauta es que tengo el número 2 acá y no sé dónde puede estar. Aparentemente no está en este directorio porque no lo veo al inodo. Eso nos podemos dar cuenta fácilmente porque tenemos la cantidad de enlaces visualizados en este listado. Profe, ¿Sí? me recuerda, una duda. Cuando yo borro el archivo original, los enlaces siguen estando ahí, salvo que no refieren a ningún lado, porque ya no existe. No, Como no, si... eso no pasa en los enlaces duros. Ah, me estoy ¿Recordamos? confundiendo. ¿Sí? El enlace duro es un solo archivo en disco con muchos nombres distribuidos en los distintos, en las distintas tablas de directorio. Sí, ¿Sí? Es como si yo lo tuviera por distintos caminos. sí. Bien. El enlace blando o simbólico es el que crea un nuevo archivo y el contenido de ese archivo es el camino hacia el directorio, hacia el archivo original. Ok. Por lo tanto, cuando yo borro el archivo original, ya no existe ese archivo y el enlace blando que tiene un camino hacia ese archivo se va a perder porque va a decir no encuentro el archivo. Mientras que el enlace duro... No pierde el archivo nunca hasta que borro el último. Perfecto. Genial. Ahí ¿Ah? está. ¿Ah? Ta, Entonces, ta. el acceso directo de Windows es igual que un enlace simbólico. Es un archivo diferente que tiene como contenido un puntero o un camino hacia otro archivo y el original es el único que existe con contenido propio. Los demás son punteros a ese. Si yo borro el original, los demás archivos enlaces, blandos, simbólicos, no apuntan a nada y no pueden mostrarme información. Ok, perfecto. Si yo lo borro, obviamente, ¿no? Mientras no lo borre, Sí. está todo bien. Gracias. Ahí quedó claro. El archivo no desaparece físicamente del disco hasta que no se borren todos los enlaces. ¿Sí? El Profe, contador de enlaces. Sí. yo le había mandado un mail consultándole eso porque en el teórico lo que habíamos visto era que el Ah, archivo... yo te dije, escribime, hablame en Sí, la clase. sí, sí, sí. A ver. Mira, leí lo que nosotros vimos en el teórico. O sea, nosotros Sí en el teórico... leí, pero no entiendo bien la pregunta tuya. O sea, quizás fue un juego de palabras lo que nos Sí, diferencia con la profe. sí, a mí se me confundió porque, o sea, viste que acá dice que se borra cuando el contador de enlaces queda en cero. Sí, en realidad, a ver, No, si no está quizás fue una... borrado, si, todavía lo puede recuperar. Recién se borra cuando se escribe uno sobre encima de lo que nosotros habíamos visto. O sea, no sé cómo se hace para recuperar, pero sabemos que No está, hay supuestamente. forma de recuperar. Lo que quiso decir la profe, yo entiendo, después preguntarle bien a ella si es así, pero yo entiendo lo que ella quiso decir es que
Cuando vos borras un archivo, lo que borras es el inodo que apunta a un lugar físico en el disco. Entonces, en el disco yo tengo bloques ocupados con información. Y en la tabla de directorios yo tengo un nombre que dice en su interior, perdón, un inodo, perdón, que tiene en su interior permisos, usuarios, Claro, sí, sí. fechas, tamaños, bueno, todos los atributos. Todos los atributos, sí. Pará. Y además, unos punteros que dicen, está en el bloque 10, 11, 12 y 13. Entonces yo voy al bloque 10, 11, 12, 13, está la información de texto, de la carta, de la nota, de la planilla, de lo que fuese. Cuando yo borro el inodo, borro el archivo, borro el inodo desaparece. Pero esa información que está en disco no se borra. Claro, eso es lo que yo le preguntaba. Esa información queda ahí hasta que cuando yo use otro archivo para guardar, use esos bloques. Claro, sí, ahí está, genial, profe. El problema es que yo no puedo recuperar esa información porque no tengo nada que me apunte a ese bloque. Ah, bien, bien. Físicamente no la estoy usando. Lógicamente está vacío. A mí me parece como un espacio vacío. ¿Ustedes han visto mapa de bits? Todavía no, calculo que lo vemos en la próxima clase. La próxima clase. Cuando vean mapa de bits van a ver que hay un registro de los bloques libres y los bloques vacíos. Entonces, el bloque libre se marca con ceros. El bloque ocupado se marca con 1. A esos bloques que vos tenías el archivo guardado, los marcas con 0 cuando borras el inodo. Pero el bloque físicamente está grabado con la información que tenía. Claro, sí, ahora sí. ¿Se entiende? Y cuando vaya a usar esos bloques, que yo supuestamente los tengo ya libres, piso la información vieja. Creo que es a eso a lo que se refiere la profe. Sí, eso era, profe. Dale, bueno. Quizás yo me confundí acá, digo, porque tendría que haberle puesto cuando el contador de enlaces está en 1, por eso pensé yo que podía hacer eso también. Cuando está en 1 recién puedo borrarlo, porque en 0 ya no me aparece. Claro, Nunca sí, me aparece en 0. Nunca va a aparecer en 0. No, igual está bien, se entendió eso, pero era mi duda sobre si seguía existiendo el bloque o no, o sea, la información en el bloque y Claro, ahí. la información en el bloque está, pero nunca voy a poder accederla. Claro, sí, perfecto. Perfecto. Como tenía que darte toda esta explicación, digo, no, va a ser muy complicado explicártelo por mail, así que háblame la clase que viene. Sí, sí, bueno. Si realizamos cambios en un archivo, todos los enlaces serán modificados porque son el mismo archivo. Modifico uno y todos van a leer a ese bloque de disco almacenado. Los ¿Profe? duros tienen la limitación. Sí, la última. Los Bien. enlaces duros tienen la limitación de que deben estar en un mismo volumen físico. Y esto es porque los archivos creados como enlaces duros solamente se manejan en un file system porque es el único inodo que representa a ese archivo. Cuando yo uso otro volumen, otro disco, otra partición, puedo repetir el número de inodos porque son distintos lugares físicos. Puede haber un inodo 2010 en un disco y puede haber un inodo 2010 en otro disco y van a ser archivos diferentes. Cuando tengo enlaces duros, no puedo manejar discos diferentes. Entonces, por eso surgen los enlaces simbólicos, para poder manejar en distintos volúmenes o distintos file system. Tiro eso y freno para ver la pregunta que me querías hacer. No sé si era Agustín el que me preguntó. Ah, sí. La penúltima característica, ¿cómo sería en los enlaces simbólicos? Bien, si realizamos cambios en un archivo, todos se modifican también. La única modificación que afecta al resto es cuando yo borro el original. Si yo tengo enlaces duros, enlaces simbólicos, a ver si tengo más de enlaces simbólicos acá, porque no sé. Sí, aquí está. Si yo tengo enlaces simbólicos
tengo 3 enlaces simbólicos, supongamos, y un archivo que es el original. Modifico el original, se modifican todos los simbólicos. Modifico un simbólico, se modifica el original y los otros también. Pero cuando yo borro un enlace simbólico, no me afecta, porque es un puntero que estoy borrando. Ahora, si yo borro el archivo que es el original, todos los demás enlaces que pueda tener ese archivo apuntan a la nada, porque borré el archivo central, que era el que contenía la información. Ahora vamos a ver bien, si quieren, con un ejemplo, los simbólicos. Es un archivo Listo, de profe. sí, es un archivo de tipo link con un número de inodo diferente. ¿Sí? El inodo del archivo simbólico es diferente porque es un archivo nuevo que estoy creando, pero que tiene como contenido el camino para llegar al inodo, al inodo del original. Es similar a un acceso directo. Cuando se borra el original, el enlace apunta a la nada. En los duros no hay original. En los duros hay distintos nombres. No es uno original y los otros son copia o lo que sea. No, todos son nombres diferentes en una tabla de directorio. Es como que no tiene uno más preponderancia que los otros. En cambio, en los simbólicos sí, hay uno que es original y los demás son enlaces simbólicos. Si se modifica el original, se modifican todos. Si modifico el enlace, se modifican todos. En los casos de modificaciones no hay diferencias. En el caso del borrado es la única diferencia grande. Los bits de permisos en un enlace simbólico que aparecen cuando yo hago un ls-l de los permisos, de los simbólicos digo, los permisos aparecen así, RWX, 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 pero esos permisos no se usan los del original. ¿Sí? Son determinados por el archivo apuntado, no por el apuntador. O sea, cuando les llamamos apuntado me refiero al original. Esos son los permisos que valen. Estos están como de adorno. ¿Está? ¿Quieren que hagamos un ejemplo de enlace simbólico? No sé si hicimos la clase pasada, Juli. No me acuerdo, Sandra. Bien. Me parece que sí, pero que sí, no pero sé bueno, los chicos si se acuerdan. si quieren que hagamos Sí, algún hicimos, profe, pero si No. quiere hacer uno de bueno para recordar, estaría muy bueno. estaría bueno, porque Sí, sí, vamos, sí. vamos medio atrasaditos, pero bueno, después voy a tener que meter pata en los otros. Vamos a acá. Entonces, voy a agrandar un poquito la pantalla, que yo ya había hecho todo esto y ya había dejado listo, no sé por qué se me achicó toda la pantalla. Y a mí me gusta un poquito más grande para que ustedes puedan ver bien. Profe, si toca el más creo que se pone completa. Si toco el margen... Más, arriba. Ah, a ver. Ay, gracias. Mira. Tanto tiempo usándolo y nunca me fijé en eso. Dale, gracias. Vamos a limpiar la pantalla. Enlace simbólico. Vamos a ver qué vamos a enlazar. Primero, ¿qué tenemos aquí? Primero 2. ¿No hay primero 1? No, primero 2. Bueno, vamos a usar el archivo primero 2. A ver qué tiene. ¿Cómo hago para ver lo que tiene? Que no sea con cat. En el chat pusieron more. Ah, muy bien. Bien, muy bien. Número 2. Bien. Ah, tiene... Escribo palabras para prueba de otro renglón. Último, este es para enlaces simbólicos. Voy a poner abajo. Miren, les voy a enseñar algo que no quería enseñarles, pero... Vimos redireccionamiento nosotros, ¿no? Sí, sí, lo vimos eso. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy agregando con el más al archivo primero. El final del texto, o sea, el final del archivo. Al final, exactamente, al final del archivo.
algo que voy a escribir por teclado. ¿Sí? Control D. Y ahora voy a hacer de nuevo un more de primero 2. ¿Sí? Con cat mayor guardo información en un archivo. Con cat mayor agrego información a un archivo. Con el cat me está permitiendo que yo escriba por teclado esa información. Y hasta ahí nomás, pues no quiero entrar en detalles. Hicimos entonces enlace simbólico, primero 2 se llama, y vamos a hacer un enlace simbólico -s. ¿Dónde lo voy a crear? Primero lo vamos a crear en el mismo directorio. Le vamos a llamar enlace 2. Enlace 2. ¿Y cuál va a ser el origen? ¿Va primero o va después? ¿Qué cosa, profe? El enlace, Del archivo origen. el origen va primero. Bien, muy bien. Primero 2. Espacio. Si yo uso en el mismo directorio el enlace simbólico, tengo que cambiarle el nombre sí o sí. ¿Tá? Entonces veamos ls-l y tenemos primero 2 está acá, 788.710 y enlace primero 2 está enlazado por enlace 2 y el número de inodo es 788.965, o sea, tenemos un inodo diferente. Y si miramos el contenido de enlace 2, me va a mostrar lo que tiene primero 2. ¿Sí? Lo que escribí recién. Ese es el contenido. Pero visualmente me dice que está apuntando a primero 2. Esa es la gran diferencia con el enlace duro. El enlace duro no me avisa de nada. En este caso sí, porque me dice que es un archivo nuevo, pero que apunta a otro archivo. Vamos a crear otro enlace más. En vez de enlace 2 le vamos a llamar enlace 3. Y vuelvo a hacer un ls-l. ¿Sí? Enlace 2 y enlace 3, los dos apuntan al mismo archivo. Vamos a ver qué pasa si yo borro rm primero 2. No, primero voy a borrar el primer enlace. Voy a borrar enlace 2. Lo borré, no me dio ningún tipo de error. Hago un ls y aparece un solo enlace, enlace 3. Si yo borro, en vez del enlace, borro el original, rm primero 2 y hago un ls-l y fíjense cómo aparece. Enlace 3 sigue existiendo, ¿sí? Sigue existiendo, pero ya me lo muestra en rojo, porque me está diciendo que primero 2 no existe. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque si yo hago un more enlace 3, no encuentra el archivo, me dice. ¿Por qué? Porque está apuntando a un archivo que yo ya borré. En los otros casos, en los enlaces duros, yo borraba uno, borraba otro, daba lo mismo, porque siempre que había una copia que estaba existiendo, porque era siempre un solo inodo. Este es un inodo diferente que apunta a un archivo que no existe. Bien, pasamos entonces. ¿Quedó claro ahí? ¿Alguna pregunta? Yo al menos. ¿Alguna pregunta? Vamos, avanzamos. Vamos a ver algunos comanditos muy simples para hacer un poquito más ameno, que son comandos de comparación de archivos.
¿Están viendo? Sí. No les tapa a ustedes nada, No. ¿no? No, Ya. vemos bien. Ya. Comando diff. El comando diff permite ver diferencias entre dos archivos de texto. El diff con las opciones archivo 1, archivo 2. Lo que comparamos son archivos de texto. Generalmente el diff se utiliza para cuando programamos, que tenemos distintas versiones de una secuencia de comandos, y por ahí cambiamos alguna opción, cambiamos un comando y no sabríamos cuál es la versión que estamos trabajando. Con el diff podemos ver las opciones, ver las diferencias entre ese archivo. No conviene cuando tenemos totalmente diferentes, porque de verlo nomás del MOR me doy cuenta. Es cuando tengo archivos similares pero que no son iguales, ¿sí? La salida que me muestra son los cambios requeridos para hacer que el archivo original se convierta en un archivo el otro. Entonces, vamos a ir a limpiar pantalla. Voy a crear un archivo ls-li y voy a crear el archivo diferencias. Veamos qué quedó adentro del archivo. Estoy usando, fíjense que arriba usé direccionamiento para crear un archivo que debería tener como contenido el archivo diferencias. Lo que resulte de hacer ls-li. Muy bien, todo lo que me mostraba por pantalla, que no me lo mostró, me lo mandó Exacto. directamente al archivo. Ahí hice un MOR de diferencias y me muestra lo que salía por pantalla. Yo le voy a hacer un agregado a eso para poder tener dos archivos diferentes. No, perdón, voy a hacer una copia primero. Copia. Diferencias para tener dos archivos en diferencias 1. Entonces, si yo me fijo, voy a tener dos archivos que se llaman diferencia y diferencias 1. Y diferencias 1 y diferencias acá. Son dos inodos diferentes, porque lo que hice fue copiar. Ahí sí dupliqué la información. Están dos lugares del disco con dos inodos diferentes. Son dos archivos totalmente diferentes. Voy a modificar a diferencias 1. Diferencias 1. Le voy a sacar este renglón y al final, o al medio, ¿no? Le voy a agregar la palabra texto. Voy a guardar, control O, control Enter, control X, ls -l, y veo que tengo dos archivos diferencias, y fíjense, creados uno 2 minutos después que el otro, y uno tiene 2 bytes más que el otro. Bien. Hacemos el comando diff con doble F entre diferencia con ese y Está mal escrito, Sandra. Sí, profe, está mal escrito. Gracias. Ahí está. Diferencias y diferencias 1. Ahí está. Y pongo Enter. Me aparece que la primera línea del archivo diferencias es diferente a la 0, que no tiene diferencias 1. Y después me dice que la línea 9 y la 9 tiene como diferencias el textos. En este caso, el otro texto es total 76. Me está mostrando el contenido de la línea que tiene diferencias. Y me dice
qué líneas, ¿sí? La línea 1 con la 0 y la línea 9 con la 9. O sea que yo ya sé que ese archivo tiene diferencias y en esas líneas. Me dice, y también me dice que tendría que cambiar, ¿no? Si yo lo hubiera puesto en uno texto y en el otro textos, me mostraría las dos palabras, que una tiene la S y la otra no. Si yo utilizo, tengo otra forma de hacer comparación, que es el comando CMP. Esperen un segundito, si ya vamos acá. El comando CMP, ¿sí? También compara dos archivos, pero de cualquier tipo. Ahí ya no es solamente de texto. El comando diff es para archivos de textos. El comando CMP compara dos archivos de cualquier tipo y se detiene en la primera diferencia. Ese es mucho más rápido para la ejecución, porque en este caso nosotros usamos un archivo cortito. Pero si hubiéramos tenido un archivo muy extenso, al encontrar la primera diferencia me avisa ya que es diferente, y yo, si lo único que quiero buscar es saber si son iguales o diferentes, CMP trabaja mucho más rápido. Diff encuentra todas las diferencias y recién me libera el cursor. Por lo tanto, dependiendo de para qué quiero yo hacer esa comprobación de diferencias, va a ser cuál de los dos utilizo. Si quiero saber si son diferentes o no, uso CMP. Si quiero saber cuáles son esas diferencias, me conviene usar diff, en el caso de que sea de texto, porque me muestra exactamente la línea, la palabra, todo lo que tenga diferente. Sandra, dice si podés repetir la diferencia que muestra el diff. Sí. Ahí está en pantalla. Sí. Y podemos ver con CMP diferencias y diferencias 1. Miren la forma en que muestra CMP y la forma en que muestra diff. Me dice diferencias y diferencias 1 son distintos en el byte 1 en la línea 1. La primera diferencia y nada más. No me muestra la segunda diferencia, porque ya dice, ya son diferentes. Ya te estoy dando la información que vos me pedís. Mientras que diff me dice, tenés diferencia acá, acá, acá y acá, y todas las diferencias que encuentre me las va a mostrar. Por eso les digo, dependiendo de para qué quiero usar el comando y cuál es el objetivo que quiero conseguir, puedo usar uno u otro. ¿Estamos? Sí. Después tienen las Profe, opciones. Sí. disculpe, lo que yo no entendí es cuál es la diferencia que mostraba el diff. O sea, usted dice que CMP muestra la primera diferencia, pero el diff, Sí. que era que mostraba, no entendí esa parte. La línea 1 diferente con la línea 0 del otro. Y el texto. Y el texto que dice total 76. Ah, sí, ahora sí, Porque el texto decía eso. Y después abajo, en la línea 9 y la 9 del otro, la palabra texto. Sí, la que usted escribió. La que yo escribí, exactamente. Quizás yo tendría que haber escrito, qué sé yo, XX. Pero bueno, puse Claro. texto justo. Sí, sí, por favor, entendí. Aparecería XX si hubiera sido el texto que yo escribí. Claro. ¿Está? Sí, sí, no Sandra, entendí que ese texto es lo que usted escribió. Claro, es la palabra que yo escribí. Sí. Juli. piden si podés volver a la filmina del diff. El diff. Ahí está. Tenemos distintas formas de comparar con las opciones "-b", "-r", "-e". Todo esto se los doy para que ustedes prueben. Bien, quiero avanzar porque vamos atrasados. CMP y diff, entonces. Vamos a otro tipo de comandito que me permite dividir un archivo en múltiples archivos más pequeños. Este comando es un comando muy viejo, pero bueno, está dentro del programa, por eso se los doy.
es un comando muy viejo que servía cuando las redes eran cableadas, que no había redes inalámbricas, y que enviar información a través de la red era muy, muy engorroso. Entonces, cuando teníamos un archivo muy grande, como por ejemplo archivos de planillas y transacciones y bancarias, donde teníamos kilómetros de información, que yo le digo kilómetros porque eran listados larguísimos, para viajar por la red se hacía pesado. Entonces, la opción que se tomaba era dividir a un archivo en partes y cuando llegaba al destino, unirlo nuevamente. El archivo split, perdón, el comando split permite dividir ese archivo según lo que yo desee. Por ejemplo, puedo dividir cantidad de caracteres, puedo dividir cantidad de líneas si fuese necesario, bueno, distintas formas, ¿sí? Y me genera archivos con sufijos numéricos, en el caso de la opción "-d", y si no con sufijos de letras, en el caso de que no ponga nada. Ahora vamos a ver. Sandra, preguntan de qué año más o menos estás hablando. Antes de que ustedes nacieran, cuando surgió Unix. Pero se sigue usando, ese es el problema. No es que se los enseño porque sí, se sigue usando, por eso lo seguimos mostrando. No sé, yo la verdad que no se me ocurre en qué. Supongo que siguen habiendo, para una cuestión de seguridad, por ejemplo, cuando Sí, querés puede ser. mandar por partes la información para que para que no llegue toda junta y que puedan hackearla, me parece una Una utilidad. utilización, digamos, lógica, y la verdad que otra cosa no sé. Lo que se me ocurre es eso, por el tema de seguridad nada más. Mandarte por partes, por distintos caminos, y después vos, cuando tenés todos los archivos, haces una reconstrucción con cat, archivo, y el asterisco, porque vas a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, con el nombre del archivo, y crear ese nuevo archivo que va a ser la conjunción de todos los que dividiste. Vamos a ver. Me hacen reír. Me hacen reír porque yo no lo usé, les comento, para mandar archivos. Quieren delatar la edad estos chicos. Che, los otros días me dice, en el secundario, ¿viste? Son chiquitos, tengo de primer año, eran justo los de primer año. Bueno, los dispositivos de almacenamiento, hablábamos, dice, sí, profe, los cassettes, me dice, no, chicos, cassette no había para guardar información, los cassettes era para la música, se llaman disquetes los que eran los guardaban información. Ah, ¿y cómo eran? Y les hice un dibujo porque no tenía nada para... hice un dibujo, así eran los cassettes, los disquetes más grandes, los disquetes de 5 1/4, de 3 1/4, y me preguntaban, ¿y en qué época, profe? Después decía, profe, ¿cuántos años tiene usted? Así de una me dijo. Le digo, Claro. 50, le digo yo. Ah, 50. No, le digo yo, 50. Claro, no. Y me Se quedaron pensando. Y se empezaron a reír. Dice, no, pero de verdad, dice. Querían saber cuántos años tenía. Le digo, no, eso no se les pregunta a una mujer, le digo, porque eran los varones. Las mujeres, Claro. viste, calladitas, no decían nada. Los varones querían saber cuántos años tenía. ¿Cuántos años tenía? Bueno, seguimos. Estábamos viendo Split. Vamos a crear un archivo. Voy a entrar a un directorio. Vamos a ir 2 como directorio. Lo muevo así, aunque yo no salga tan bien. Bueno, voy a cortar también un poco la pantalla así. Acá. No tengo problemas por ahora, pero por las dudas que más adelante se ponga pesada la red. Vamos a ver qué tengo acá adentro. Renombrado, nuevo list. Bien, este archivo es medio larguito, ¿sí? Bien, supongamos que este archivo tiene muchísimas líneas. Este debe tener 30 líneas, nada más que eso, pero supongamos que tiene como 1000. El comando split, que ya me olvidé cuál es la sintaxis, ¿cómo hago para verla?
command split, y me va a decir cómo se utiliza. Le dice split, la opción, el archivo y el prefijo. Esa sería la sintaxis para escribir. El prefijo, fíjense que va después. En realidad, prefijo es un sufijo. Ah, el prefijo con... claro, está, es un prefijo, está bien, está bien. Si le querés agregar Claro, si le quiero agregar... adelante. Claro, claro. Si no me los deja como AA, AB, AC, AD y así la cantidad que genere. Bien, y la opción de menos B utiliza bytes y menos C utiliza líneas. Para mí es más fácil mostrarles a ustedes con líneas porque con bytes es como medio complicado saber a dónde lo va a separar, nada más que por eso. Entonces vamos a usar el archivo renombrado con el comando split y la opción menos C de cantidad de líneas y vamos a separar en 10 líneas, ¿sí? Al archivo renombrado y vamos a llamarlo re guión bajo y nada más. Ese es el prefijo. El sufijo, que sería la parte final del nombre del archivo, lo va a poner el comando. Hacemos un enter y me pasó que... Ah, puede ser que el C lo puse pegadito acá. Sí, puede ser. Juli, ¿eso puede ser? No. ¿No? ¿No tenés un espacio antes de...? No. No, no tengo nada. A ver, déjame ver que hay algún cambio. Menos C, size. Ah, menos C mayúscula será. Para mí la minúscula, pero puede ser que sea mayúscula. A ver ahí. Ah, está. Era la mayúscula. La C es mayúscula y yo me equivoqué, puse C minúscula. Bueno, veamos qué pasó. ls menos L. Y fíjense todos los archivos que me generó. Uy, un montón. Claro, con cada 10 líneas. Era poquito 10 líneas. Un poquito 10, yo pensé que era mucho. Ahí está. Re, A, B, AC, AD, AE, AF, AG, AA. No, porque la C es de caracteres, no de líneas. Sí, la de C es de caracteres, no de líneas. La L creo que es de líneas. Bueno, no importa. Si vamos a ver uno de los archivos, vamos a elegir el último. Cat re-gi son 4 caracteres. Deos. ¿Sí? Pero yo voy Pasa a... que es el último y te dejó lo que sobraba. No te... Sobraba. Vamos a ver el anterior. RGH. GH. ¿Sí? Ahí tenemos esto. Uninodo y hasta bi. Bi, deos. Bi, deos. Termina acá. Entonces yo voy a... Con todos estos archivos, quizá los tengo juntos cuando los recibí a través de la red, supongamos, puedo rearmar ese archivo poniendo cat re guión bajo asterisco cat mayor, lo redirecciono a un archivo que se va a llamar recibido o nuevo. No, nuevo. No me dio error, o sea que funcionó lo que le di. Vamos a ver qué pasó con nuevo. Si existe nuevo, aquí está, y siguen existiendo los otros porque los tengo ahí, pero voy a mostrar cat nuevo, y fíjense que abajo tiene ese inodo y la palabra video que estaba dividida en 2 partes. Y todo esto era lo que contenía cada una de las partecitas de ese archivo. Digamos que ese es el objetivo que tenía Split y que sigue teniendo obviamente para dividir un archivo. En la época esa era por una cuestión de que no cabían por la red mandar archivos tan grandes, pero en la actualidad, como les dije, yo lo único que encontré como justificación es el tema de la seguridad.
que no es menor. También, profe, hay algunas empresas como que sienten que es muy caro actualizarse y capaz también le hace un poquito de desagrado a la actualización por el tema económico, entre Sí. comillas, ¿no? ¿Actualizarse en qué sentido? Comprar nuevo equipo, instalar nuevo software. Sí, también puede ser, pero en realidad esto no tiene que ver con el software, porque los comandos siguen siendo los mismos, o sea que no sería... bueno, pero que vos decís, por lo que quizás el comando esté usado en un software ya desarrollado. Y Claro, un podría software ya ser, desarrollado y viejito, por así claro, decir. que se siga usando. Sí, puede ser, es cierto eso de que hay empresas que no se actualizan, porque hay muchas empresas de punta que tratan de estar mejorando y cambiando y renovándose, y hay otras que no, dicen, mientras funcione y nos sirva para lo que nosotros estamos haciendo, estamos bien y no cambiemos. Es cierto lo que vos planteas, porque nosotros en informática es como que siempre estamos tratando de renovar, cambiar, mejorar, y hay empresas que son muy conservadoras y mientras les funcione y les sirva mínimamente lo que están usando, prefieren no cambiar. Es cierto lo que planteas, Nahuel. Profe, ¿Sí? ¿hay alguna forma de definir al, cómo es, o sea, escribir y borrar todos los archivitos de una Escribir y a borrar un todos los comando? archivitos de una. Sí. Sí, ahí en el chat Ignacio respondió cómo podría ser. No sé si está Por- preguntando el mismo que... Ah, Mira, bien, sí. ¿sí? Yo puedo usar metacaracteres que todavía no les hemos enseñado porque no quiero avanzar sobre esos temas, pero a través de eso ya borré todos los archivos. Fíjate, ¿ves? Ya los borré. El comando ¿Agustín? es el RM que vimos la clase Bien, bien, pasada, ¿se acuerdan? Claro. RM, bien. pongo el prefijo del archivo, del nombre del archivo, y todos los demás que tengan 01, 02, 03 o AA, BB, CC, DD, lo que sea que tenga a continuación, me los borro. ¿Sí? Gracias, profe. Era para Ojo, no ir a la interfaz gráfica, ¿no? claro. Ojo, porque si hay algún archivo que se llame re-nombrado, re-nuevo, también me lo borra. Ujú. Así que hay que tener mucho cuidado en usar un prefijo que no esté usado en otra parte del archivo. Por eso yo le puse el guión bajo, porque yo sabía que no tenía ningún archivo que tenía guión bajo. Entonces ahí yo sabía que me iba a borrar solamente esos. ¿Y qué Pero si pasa, hubiera, profe, si hubiera tenido me uno con borra guión? también el archivo, si hubiera puesto re asterisco, me borra renombrado también. Ah, un peligro. Claro, por eso yo no quiero que usen tantos metacaracteres por ahora hasta que no estén bien duchos en qué cosas van a borrar, qué cosas no van a borrar. Se les enseña para que sepan, pero obviamente yo les digo practiquen, porque de repente crearon algo importante y se les borró y tuvieron que hacerlo de nuevo. Entonces, la práctica es lo único que les hace darse cuenta de los errores que pueden cometer y de no cometerlos nuevamente. Y sobre todo en los parciales, porque en los parciales, en el apuro, los nervios, por ahí se bloquean y qué sé yo, meten la pata, borraron todo lo que tenían hecho y ahora ¿cómo hago? Empiezo de nuevo. Decís, bueno, eso es por falta de práctica. O se movieron de directorio y no sabían cómo volver al directorio original y se pierden. ¿A dónde dejé el archivo? No lo encuentro. Yo grabé, lo hice y no lo encuentro, profe. No nos ha pasado, Juli, que nos dicen, no encuentro el archivo, profe, el shell script donde describí todo el programa. No lo encuentro porque no se manejan dentro de ese file system, porque trabajan siempre o en papel o no trabajan practicando. Entonces, después de 2 o 3 clases no les alcanza para manejarse tan cómodamente. Por eso yo siempre les digo, vayan practicando, no solamente en la clase, cuando yo voy mostrando cosas, sino fuera de la clase también, para que se sientan cómodos ustedes y seguros al hacer cada cosa. En el parcial es
el peor momento para equivocarse con ese tipo de cosas. Bueno, seguimos con las filminas. Split, pues ya vimos. Y vamos a ver algo interesante que es las tuberías. Las tuberías es un tema que va dentro de procesos. No es la unidad número 1 ni la 2, sino sería la unidad número 3. Pero este comando es muy potente para nosotros y nos permite hacer muchas cosas que no las podríamos hacer en otro momento. Entonces, yo a este concepto siempre me adelanto a darlo para que lo puedan usar y sacarle más provecho a los comandos. La tubería es similar al redireccionamiento, pero con un mecanismo que permite que combinemos dos o más comandos. Tuberías o piping, ¿sí? ¿Vieron la teclita pipe? Es la que está, no sé, En el 1 suele estar. No, en el 1, sí, porque yo lo tengo acá a la derecha, ¿viste? Cerca de la P, a la derecha. En el 1 arriba tienen como una rayita separada acá al medio con un pequeño espacio. A ese símbolo se le llama pipe o tubería, y es la que representa la comunicación de usuario, de comandos. Es decir, un comando se ejecuta, no me muestra por pantalla la salida porque se lo envía a ese resultado, a esa salida, al próximo comando que yo voy a ejecutar. Y eso hace de que ese comando, por ejemplo, ls/bin, supongamos, mande a través del pipe, que acá es un gráfico, acá es el comando real, ese es un comando, se lo mande a more. Por ejemplo, ¿qué hace ls/bin? Me muestra un listado de todos los comandos file system, de los usuarios comunes. Generalmente ese listado es un listado largo, y si queremos ver un análisis más detallado, y no queremos ver solamente la última página, se lo direccionamos a través de una tubería a more, que es otro comando. Combinando estos dos comandos, esto lo hace paginado. ls/bin, pipe, more, me muestra paginado todos los comandos. La otra forma sería ls-l/dev, que sería lo mismo que arriba, pero se lo mando al comando hit, que me va a mostrar los últimos 5 nada más. Perdón, los primeros 5, y no todos. O sea, de acuerdo a cómo combino los comandos, es lo que yo voy a lograr como resultado visible. Este resultado sabemos que muestra todo. Al mandarlo por pipe al próximo comando, no me muestra nada por pantalla. Se lo manda al comando, y este segundo comando es el que visualiza. Puede ser de a 3 comandos también. Supongamos que yo ¿qué puedo hacer? A ver, con more no, con hit puedo poner, en vez de 5, puedo poner las últimas 30 líneas. En vez de 5 líneas, 30 líneas. Yo sé que en 30 líneas no me entran en una pantalla. Entonces puedo volver a redireccionar, volver a entregar al próximo comando que sea more. Ahora lo vimos por acá porque es más fácil. Porque, ese renombrado era el que tenía marfines. Es el que tenía muchas líneas. Y fíjense que tiene... no eran tantas, pero bueno. 2 pantallas por lo menos tiene. Si yo pongo cat renombrado y le pongo tubería more, lo que va a hacer es mostrarme el archivo renombrado paginado. Fíjense que me parece
el más, como diciendo hay más líneas para mostrar, y con la barra espaciadora me muestra lo que sigue. En el chat pone que habían visto ejemplos con grep para buscar paquetes. Claro, en el trabajo práctico, lo que pasa es que el comando grep nosotros no lo vimos. No lo vimos todavía. Lo dimos para que pudieran usarlo nada más en esa situación. Sí, algo pero importante, chicos, que el ejemplo que acaba de mostrar la profe es un ejemplo para Sí. que ustedes entiendan lo que es tubería, pero no sería lo correcto que lo usemos así, porque si ponemos MOR directamente ya nos pagina. Hacemos esa aclaración porque por ahí en los parciales se la rebuscan o en algunos enunciados que le damos se la rebuscan de esta manera para resolver algo y no es lo más óptimo, digamos, cómo se Sí, usa cada comando. eso estaba justo, Juli, me quitaste, eso estaba por decirles. Esto es justamente uno de los errores que ustedes cometen. Este ejemplo es para usar tubería, pero no es lo que correspondería usar, porque acá estamos usando dos comandos en lugar de uno solo que podríamos usar. Si yo pongo more renombrado, le estoy afectando a renombrado directamente el paginado. En este caso yo estoy mostrando mostrando el renombrado y luego paginando el resultado. La idea es usar algún comando que tiene salida por pantalla, como por ejemplo ls-li, ¿sí? de directorio dev. Es largo, fíjense todo lo que me muestra. Bueno, usar ese comando, la tubería, y poner more. Me muestra los primeros. Con barra espaciadora me muestra la segunda pantalla, pantalla. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Son 7 pantallas que me mostraría. Si yo lo ejecuto sin el more, ¿qué me muestra? Las últimas. Fíjense que son con B corta. Y Z la última. Pero siempre vamos a ver las últimas. Ahora, si yo ejecutara eso y pusiera esto, por ejemplo, podría poner head 15. Las primeras 15 líneas. ¿Y qué pasó acá? Ah, me faltó algo. ¿Qué me faltó ahí? ¿Se dan El cuenta? menos dicen en el chat. Muy bien, están rápidos. El menos. Entonces me muestra las primeras 15 líneas. Y fíjense que empiezan con A, B, C, D. ¿Hay forma de ver al medio? Y ya es más complicado. Porque tenemos head, tail, more y less. Para ver el medio tenemos que poner un more y pasar a la segunda o tercera página. Después más adelante vamos a ver que vamos a poder hacer esas cosas, pero por ahora todavía no vamos en tanto detalle. Solamente eso, el tema de la tubería. Poder usar un comando, pasarle la salida de ese comando al próximo comando para que haga algo. Ustedes cuando hicieron un listado de las aplicaciones que tenían instaladas, ¿sí? Hicieron un DPK. DPK era lo que les pedía que hicieran. No DPKG, DPKG con menos L. L. Sí. Ahí les mostraba todo lo que vieron que pasó toda una pantalla con todo lo que tenía instalado. Entonces, si yo quiero ver paginado para ir analizando paso por paso, pongo more y me muestra por parte. Primero me muestra un poco, después me muestra lo que sigue, 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 lo que sigue. Profe, básicamente las tuberías serían como hacer una cadena de comandos, ¿no? Es una cadena de comandos. Se llama tubería porque es como que pasa por un tubo que es un archivo temporal. ¿Se acuerdan que yo les dije que había tipos de archivos que se llamaban tuberías? Sí, lo vimos al principio.
Al principio, bueno, ese archivo es un archivo temporal que guarda la información de un archivo, de un comando, perdón, y se lo manda a otro comando. Y va transformando esa información en la ejecución de cada comando. Y luego el resultado final va a la pantalla. Pero los resultados parciales que van pasando de un comando a otro no se los muestra por pantalla. Otra de las cosas que tiene que quedarles claro es que se puede usar tuberías de más de 2 comandos. Pueden ser 3, pueden ser 4, combinados. A veces es complicado porque tienen que elegir bien los comandos para que funcione, porque no todos los comandos se pueden usar con tuberías. ¿Está? Una duda, profe. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que las tuberías se simbolizaban con la letra P. Al archivo. Lo que pasa es Al que archivo. al ¿Cómo sería archivo eso? que crea, pero no lo podemos ver prácticamente. Yo les dije que yo me quedó grabado, fueron 2 veces en un año, en un mismo año, ahora varios años atrás. Se ve que las máquinas estaban muy viejas y el proceso era muy lento, y yo ejecutando un comando, que es el comando PS para ver procesos, vi los archivos de tubería, así un instante que apareció, lo vi y se borró. Pero fue una cosa en el momento que lo pude ver. Pero no es tan fácil ver, bueno, después hay otros métodos, pero así simplemente, sin querer, lo vi. Entonces puede que alguna situación ustedes puedan ver los tipos de archivos tuberías, pero normalmente como son tan veloces los procesamientos, le paso el archivo tubería al otro comando, lo lee y ya lo borró. Claro. Entonces, segundos. Genial. Pero existen ese tipo de archivos, que son los que se pasan de un comando al otro. Preguntan por la asistencia, Sandra. Ah, bien, ¿querés habilitarla, Juli? Bueno, ahí veo si puedo. A ver. Sí, avísame cualquier cosa. Sí, sí. Bien, cierto, 9 y 12 ya. Bueno. Profe, ¿y yo puedo hacer una tubería de varios comandos iguales? Por ejemplo, a la hora de crear archivos, un comando para crear un archivo, ¿puedo hacer puedo hacer una tubería con eso? ¿Cómo sería? No entendí la pregunta. Eh, por ejemplo, si pongo, eh, Dame el nombre del archivo y qué tendría adentro. qué sé yo, ponerle a test y que tengan adentro hola. Después otro archivo que se llame test2 y que tenga, qué sé yo, hello, por así decir. Sí. Y así y una sucesión así de comandos que creen archivos con tuberías. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero no tiene sentido lo que vos me estás planteando, porque para eso tenemos los shell script, que son la sucesión de comandos uno abajo de otro en una línea. Ah, bien. Yo escribo un ls en una línea, un more en otra línea, un hit en otra línea, y así vamos escribiendo distintos comandos, y eso, secuencialmente y bien organizado con una estructura lógica, nos permite ejecutar los comandos. Okay. Se les llaman shell script y son programas, es programación. Si no entendí mal, ¿no, Juli? Creo que es eso lo que él quiere hacer. Sí, me parece. Secuencia de comandos me parece que quiere hacer. Si, por ejemplo, que primero haga mostrar por pantalla el archivo, que luego muestre las últimas líneas, que luego muestre las primeras líneas, todo eso lo puedo hacer a través de una sucesión de comandos. Pero eso es ya programación del shell, que lo guardamos en un archivo de texto. Y déjame ver que Sandra, habilité la asistencia, pero sale disponible, pero no visible en la página del curso. anda a... ¿Cómo la habilitaste? Con el editar del costadito la puse a ser visible. Ah, ¿no te parecía mostrar? Acá está, a ver. Mostrar, pone. Ahí está. Ahí, chicos. Ahora sí. Bueno, genial. Eso Gracias. es hacer visible, no sé si es lo que tenés que tocar. Yo siempre pongo Profes, mostrar. Sí.
Una cosita, si pueden modifiquen la hora porque cerró a las 9:10. Ah, A ahí ver voy, si ahí voy. pasó. Porque yo pensaba tomar, claro, pensaba tomar más temprano. Así que ahora déjenme que salga de acá. Uy, esto lo tengo que correr para acá para poder ver. Ya. Bueno, profe, estamos todos ausentes hoy, entonces. Bueno, bueno, no importa. A lo sumo quedarán libres. No pasa Ah, pero nada. eso No no es pasa por la nada. asistencia, no se Ahí, preocupe. ahí creo que lo puedo editar. A ver. Edítalo, pero ya está cerrada. ¿Sabes qué pasa, Ah, Juli? Ya está cerrada. Entonces ahora yo voy a crear una sesión nueva. no toco nada entonces. Sí, no toques porque sí. Al poner lo que yo que se cierra, cuando se cierra ya les pone ausente a todos los que no marcaron. Y Claro. ahora por eso me dicen los chicos, estamos todos ausentes. Sí, es cierto que están todos ausentes. No es mentira. Vamos a ponerle desde las 9:10 hasta las 9:30. Y hasta las 9:30 tienen para marcar el presente. Esperen un segundito. Y después tengo que borrar la de recién porque la de recién ya... A ver si no equivoqué nada. Porque el Zoom me está tapando la mitad de las cosas. 2K1, 26 de abril, 9:30. Permitir que registren ellos. Ahí está, ahora sí. Ahí figura. Y se puede marcar bien. Bárbaro, gracias, Sol. De nada. La del 26 de 8 a 9 la voy a borrar. 6, 8, 9. Borro. Ahí está. Sí. La tengo que borrar, Juli, porque si no después les da la estadística mal, porque les va a dar Claro. un presente en un mismo día. Después te muestro qué es lo que hice, porque Bueno, llevó mucho tiempo aprender esto de la asistencia, no sabes lo complicado que es. Profe, arriba también aparece una de las 4 de la tarde. Es la de prueba, profe, que hicimos. Ah, la que hicimos con vos, Sol. Esa la Sí, vamos a borrar sí. también. Menos mal Sí, que sí. me dijiste. Ni me había dado cuenta. Ahí está. ¿Y ustedes ven las próximas? Sí, las vemos. Si Cuando- pasás Ah, arriba que dice abril-mayo, si le das a la flechita te aparecen las próximas. ajá, ajá. Bien, bien. Bárbaro. Como nosotros tenemos una visión diferente de ujú. las configuraciones de todo el Moodle. Bueno, en el chat pregunta Gabriel, muy buena pregunta Gabriel Torres. Dice, ¿habrá alguien honesto que ponga que llegó tarde? No está la opción. Ah, sí está, sí está. Ah, sí está la opción, Sí sí, está. está la opción. Lo que pasa es que, claro, la profe Ya está la se opción para olvidó. poner que no fuimos. ¿Cómo? Ya está la opción para No, poner que no fuimos. que no fuimos. Sí. Claro, si no fuiste, no está para ponerla. No, porque No, o sea, está el ausente, creo. el ausente, claro, el ausente lo podés poner también vos, obviamente. Pero si no lo pones, el sistema yo lo tengo configurado para que lo ponga automáticamente. Si no pusiste ni presente ni tarde, te pone ausente después del horario que yo puse. O sea, si a las 9:31 no pusiste, perdón, si hasta las 9:30 no pusiste presente, a las 9:31 ya te pone ausente. Por eso cuando me avisaron a mí, ya les había puesto el ausente a todos, porque se venció el horario. Así que tengo que... Háganme acordar antes de las 9:10, porque ya lo tengo a todas configuradas hasta las 9:10. Bueno, Bien.
Vamos a la filmina. Creo que seguimos con la ejercitación. El enlace duro crea una nueva entrada en el directorio con el número de inodo del archivo enlazado. ¿Verdadero o falso? Justifique. Profe, Ah, le puse la ejercitación directamente. sí, no solo eso, sino que hay un compañero que tiene el micro prendido y se escucha con eco, si lo puede silenciar. Ah, bien, vos sabés que yo no lo escucho porque no tengo No, yo los auriculares puestos. Sorry, Sí. Emilio, disculpa, fui yo, profe. Sí, sí. Como no tengo los auriculares, no me molestan, se escucha muy bajo, se escucha muy bajito. Pero Ahí sí, para los que tienen. preguntan, dice, profe, ¿los parciales van a ser parecidos a la ejercitación? Sí, Sí. sí. Va a haber de todo un poco. Como ya hemos aprendido a hacer más cosas, va a ser un poco de esto, un poco de aquello, un poco de lo otro. Fíjense que tienen la ejercitación para qué, para que vayamos haciendo ahora en sus máquinas virtuales esto, y si son preguntas teóricas como esta, por ejemplo, también, porque va a haber preguntas de tipo teórico como la primera, va a haber preguntas de tipo ejercitación para poner una respuesta de un comando, o va a haber preguntas donde van a tener una múltiple opción, donde van a elegir uno, dos o más comandos que representen lo que yo les estoy planteando, la situación que yo les estoy planteando. Así que lo único que los va a ayudar es a hacer práctica, y tratar de entender lo que están haciendo. Bien, entonces. En el chat respondieron un verdadero. Verdadero. ¿Y justifique? ¿Alguien respondió? ¿Al justifique? No. Y alguien pregunta, profe, ¿también deberíamos escribir la respuesta? Y sí, depende de cómo sea el tipo de pregunta que le hagamos, sí. Claro, puede haber de todo. Hay preguntas verdadero o falso, hay preguntas de respuesta corta que puede ser una o dos palabras, y hay preguntas de múltiple opción. Múltiple opción, con varias opciones correctas, y hay preguntas con un texto, que se llaman de ensayo, donde ustedes van a tener que justificar. Obviamente, no van a ser tantas, pero esas preguntas nosotros las vamos a corregir a mano. Es decir, vamos a entrar a la pregunta, vamos a ver qué respondieron y vamos a ponerle un puntaje. Las vamos a leer. Como las vamos a leer, vamos a saber si copiaron o no, porque si escriben lo mismo, no puede ser que a uno se le ocurran las mismas palabras para responder que a otro. Profe. Sí. Disculpe, hay un compañero que está teniendo problemas con la asistencia. Se llama Ariel, está desde el celular y no puede ponerla. Así que le va a enviar un... no sé cuál es el apellido, ahí se lo pregunto. Pero Ariel... ¿Está acá en el Zoom? Que escribe en el chat. Escribe en el chat el nombre y legajo, así yo lo busco. Creo que se le cortó. Está con problemas. ¿Sabes qué pasa? A esos alumnos no les puedo poner presente, porque yo no sé si estuvieron en la clase o no. Si él me dice que estuvo en la clase, yo verifico con el Zoom y automáticamente le pongo el presente. Pero si me dicen por teléfono que están presentes, es como que yo le llame al departamento sistemas y le diga, poneme el presente que ya di la clase y estoy acá en mi casa tomando mate. Claro, alguien me había escrito a mí, ya te digo, me escribió por privado en el chat, pero ahí te digo si era él o no. Sí, bueno, está que está con problemas de audio, por eso. Ah, sí, algo de eso. Bueno, si escribió por el chat no hay problema. Sí, pero me escribió a mí. Ahí dice, profe, salgo, a ver quién era. Ay, no puedo ver por qué. Profe, salgo y entro porque se me cortó el audio, no sé por qué. ¿Cómo es el legajo? Porque alcanzo a ver el legajo y no el nombre. Si ahí lo tenés. Pregunté. Bueno. 55998. Sí, es él. Bien. Bárbaro. ¿Apellido? ¿Sale el apellido? A mí no me deja verlo, pero...
A ver, ahí, Ariel Ga... algo. Gauna será. ¿Cómo es el Gaitán apellido? debe ser, profe. Para Gaitán. que estoy... Gaetán. Ah, bien, Ahí está. Bueno, bien, perfecto. perfecto. Ahora lo tengo anotado, después entro y lo corrijo la presencia. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, Ahí vamos a la... contestaron en el chat, dice es verdadero porque el enlace duro hace referencia al mismo archivo. Es verdadero porque hace referencia al inodo solamente con Bien. diferente ruta de acceso. Perfecto. Muy bien las respuestas. Al borrar el archivo, borramos un acceso o enlace al inodo. Al borrar un archivo, borramos un acceso o enlace al inodo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dicen. Bien. Bien. La justificación es la misma que antes. Mostrar el número de inodo de los archivos en una columna y en varias columnas. ¿Eso era lo que les había dado de tarea antes, chicos? ¿Alguien me preguntó al principio esto? Sí, profe, esto había quedado la semana pasada. Ah, y yo lo repetí ahora. ¿Todo esto les di? No, porque esto... Teníamos que hacer era toda la actividad de la unidad Claro, 4. pero recién acá, en la 6, empezamos con split. Ay, perdón. En la 6 empezamos con split, ¿ven? Divida el archivo lista dispo. Esa ya no la podían hacer antes. Claro, esa ya no la hemos hecho. Bueno. No estaba. Escribimos el comando dividir lista dispo en, 12 en archivos de 12 líneas. ¿Cómo hacemos? Me estaba molestando. Con split dicen en el chat. Oh, bien. Pero no con. El comando completo con quiero C, yo. con menos L. Digo, con L tenemos que usar, no sé. Sí, bien. Menos L, sí, está ¿Querés bien. escribirlo en el chat? En el chat escríbanlo. ¿Cómo sería? Split menos L12 archivo. Bien. La L minúscula lo único me parece Split menos L lista guión bajo dispo, porque yo les estoy dando el nombre del archivo. En sistemas operativos somos muy específicos. Si yo les doy el nombre del archivo, ustedes tienen que usar el nombre del archivo y no ponerme archivo genérico. ¿Está? Sí, no lo vi, profe. Perdón. Bien. ¿Cómo verifico los archivos existentes, es decir, los que se crearon? Con ls. Con ls, muy bien. Si quiero mostrar solamente eso, los creados. Hago una aclaración porque David puso split menos L12 lista guión bajo dispo list guión bajo. No es obligatorio ponerle el prefijo. Hago la aclaración nomás para que lo tengas en cuenta. No es que esté mal porque se te... Con AA, AB, AC, así se te genera, sin el prefijo. Claro. El prefijo sería como para uno reconocer un archivo dividido de otro archivo dividido. Pero si vamos a dividir uno solo, ya sabemos que todos los que tienen el prefijo AA, AB, AC, AD, me los crea así. Si queremos cambiar el prefijo por el número, había una opción. Por acá. Menos D. Con menos D me cambia el sufijo, en vez de poner la A, B, A, C, me pone X00, X01, X02 con la opción menos D. ¿Sí? Bien. Crear el archivo command-2 que contenga los nombres de los comandos que puede ejecutar el usuario de Linux
y luego agregue al mismo archivo el número de inodo del archivo creado. ¿Cómo hacemos esto? Crear el archivo comandos que contenga los nombres de los comandos. Luego agregar al mismo archivo el número de inodo del archivo creado. En el directorio bin no se guardaban no estaban los comandos. Sí, correcto. Entonces habría que hacer con cat el archivo comandos y agregar en la última lista lo que muestre el ls/bin. Bien, pero para agregar, si yo pongo cat comandos, supongamos. Mayor. Es con el direccionamiento. Sí. LS Pero sin L el cat, bin. o sea, solamente direccionamiento. Ah, bien. Yo Solamente puse el direccionamiento. O sea, solamente esto, perdón. Así. No, uno solo, porque lo tenés que crear. Ajá, así. Sí, si no está creado. Si está creado, podés ponerlo de otra Supongamos que no está creado. Supongamos. ¿Se va a llamar comandos? forma. Pones ls menos... Ah, bien. Ahora Ahí empezamos por el mejor. chat lo han escrito bien. ¿Lo han Claro, como escrito bien? Pusieron Bien. ls/user/bin, porque en la versión bien. de ellos, ¿te acordás que lo tienen distinto? Sí. ¿Cómo El lo tienen? mayor es USR. USR. Ajá, bien. Justo lo había intentado hacer cuando... Bueno, yo lo dejo en bin porque en el mío creo que está, creo que tiene Bueno. el bin. A ver qué me muestra. Sí, a mí me muestra, así que yo lo dejo con bin. Ustedes úsenlo donde lo tengan. Entonces, ls menos l me dijeron o algo, o ninguna opción. Sin opción. Sin opción, perdón, /bin mayor comandos y ahora Enter. enter. Bueno, tenés que separar, profe, los espacios. Ah, bien. Yo escribo No. como ustedes me dictan. Nunca lo había probado a hacer sin espacio, pero como dije, lo escribí así, no le digo que regir. Vos pensaste que yo iba a escribir bien. Claro, a tanto detalle dije no. Bueno, Si hubiese creamos el archivo funcionado, hubiera comando. sido muy divertido. ¿Cómo? Si hubiese funcionado así, hubiera sido muy entretenido. Sí, ya empezamos a replantearnos toda nuestra vida. Escúchenme, ya creamos el archivo comandos. ¿Y ahora qué hacemos? Pongan un espacio en el mayor por las dudas. Por las dudas, no hace falta. Está bien, es mejor porque uno que le queda como más claro, pero no hace falta. Y les cuento, es mejor no ponerlo. ¿Para qué? Para que se acostumbren a no poner espacios entre tuberías y entre redireccionamiento. ¿Y esto porque cuando nosotros hagamos las opciones múltiples, si le ponen espacios y nosotros no le pusimos espacios en la respuesta correcta, le va a poner error. Porque a ustedes les va a sobrar un espacio y a mí, o a mí me va a faltar. Y la que va a estar correcta es la que ponga yo. La que pongamos, Claro, no la que pero pongamos. eso, ¿cómo hacemos para saber cuál es la No, respuesta? no. ¿Cómo hacen para saber? No tienen que poner los espacios ahí. No va. Sin espacio ni directamente. No va el espacio. O sea, no va a estar mal si lo ponen al espacio. El problema está en que si nosotros cargamos las opciones con Sí, espacio, por eso entiendo. eh, Pero no estar mal ninguna de las dos, por eso digo, ¿cómo hacemos para saber cuál ponemos? la que no tenga espacios para no tener dudas. Perfecto. Por lo general siempre contemplamos todas las opciones, pero es mejor que lo escriban sin los espacios. ¿Sí? Para Nosotros el tenemos parcial, en ¿no? cuenta eso. Nos hemos puesto a corregir esas cosas, ¿viste? A revisar. Pero Igual por creo ahí que se les suena puede raro. pasar a alguno. Claro, sí. Entonces, si ustedes no ponen espacios, se aseguran de que no tengamos problemas.
Bien. Creamos el archivo, ya está. Pero ahora, ¿qué hacemos? Agregar los inodos. Porque decía, la actividad de... Ay, perdón. Se me fue. Acá. Decía, crear el archivo comandos que contenga... No es el mismo nombre. Si se fijan, yo no estoy creando el mismo archivo que estoy pidiendo. ¿Ah? Eso también es un error. Si yo les doy esta consigna en el parcial, esta respuesta está mal. ¿Entienden? ¿Cómo, profe? No entiendo. ¿Cómo que no entienden? Esto, miren. Command, _2. Ese es el nombre que yo les pedí. Ah, bien, sí. Perdón, acá me equivoqué yo. ¿Sí? Ese error es un error tonto, pero es un error. Y va a estar mal la respuesta si no ponen el guión bajo entre medio. Bien. Luego agrega al mismo el número de inodo del archivo creado. Ahora ¿Cómo tenemos hago? Con ls menos i y el grep. ls menos i. Si ponemos barra bin, espacio barra bin. Espacio. No, sería comandos. Del archivo creado, dice. Del archivo Del comandos. archivo. Claro. Ah, muy bien. Del archivo comandos. Command Bajo 2. Y después Eso es lo que tenía que poner, ¿ven? Eso. Entonces, para agregarlo, yo tendría que poner las dos boquitas, no sé cómo se llaman. eso, que acá le vamos a sacar el espacio. Y acá, ¿a dónde tendría que ir? A comandos. Pero o le faltaría otra boquita. Agregar, muy bien. Así, y recién command _2. También he puesto command. Está mal escrito, Sandra. Sí. Command 2. O sea, creé el archivo con un contenido y uso ese mismo archivo que creé para mostrar una salida. Pero esa salida no la voy a mostrar, sino que se la voy a enviar al mismo archivo para que se agregue al final. Entonces pongo Enter y ahora voy a mostrar ese archivo. Command. Esto no lo pide, pero lo muestro yo para que veamos cómo resultó. La lista de comandos. La lista. Y al final, el inodo y el nombre del archivo. ¿Sí? Entonces, el comando correcto fue este. Eran dos. Este por un lado y anteriormente la creación. Este. Sandra, te aviso por las dudas que son menos 20 ya. Uy, sí, me tengo que ir. ¿Estamos, chicos? Sí, preguntan si ponía uno solo, creaba otro archivo. No, no crea otro archivo, sino que te pisa todo te pisaría todo lo que tenías antes por la última línea nomás. Claro, porque lo crea de cero. Claro. En cambio, el mayor le agrega. Así es. Bien. Sigan practicando Bueno. y anoten dudas, ¿sí? Porque eso es lo fundamental. Voy cerrando todo y los voy saludando. Nos vemos, chicos. Chao, Sandra. Ya está subida la filmina. Chao, profes. Chao. Ya está subida la filmina, así que tienen para repasar. Nos vemos, profe. Nos vemos. Bye, bye.